Muy buenas tardes, amigos y amigas del Pensador.io, en una nueva versión de nuestro programa Deslenguados, donde cada viernes nos juntamos para analizar la realidad desde un punto de vista prospectivo y también analizando el pasado. Vamos viendo tema por tema y vamos analizando qué es lo que está pasando, con altura de miras, con entusiasmo, con energía, con esperanza, como decía un presidente por ahí. Damos la bienvenida a nuestros panelistas de siempre. Hugo Cox, doctor en comunicación estratégica. Está también Patricio Ales, arquitecto, exdiputado, ex embajador, bienvenido. El abogado Pedro Barría, también con nosotros. Bienvenido, Pedro. En nuestro público se encuentra la destacada artista Eva Holz, también nuestro querido amigo Miguel Concha y María de Los Ángeles Swinburne. Y sé que hay algunos que nos estuvieron esperando, pero que ya van a volver y van a reintegrarse al público en un ratito más. Bien. Eh, Hoy hay un tema. Sí, Presidente, quisiera gracias por hacer lo una... presidente. Eso debe ser prospectivo. Debe ser. No, no se dice prospectivo, en este caso se dice premonitorio. Eso. Yo quiero hacerles presente, en el programa no puedo dejar de hacer presente que hace 2 días asistí a una clase de Eva Holz en un pirulo barrio ahí cerca del Mall de los Ricos, donde me gusta ir a comer pasteles y hay unos locales afrancesados muy ricos, en Nueva Costanera, en que ella fue donde un mínimo público, con toda modestia, a las 7 de la tarde, a hacer clase gratis a una fundación que hace distintos tipos de ayuda a partir de la convicción de la existencia de Dios, sin una determinada religión ni nada, y sin militancia religiosa de parte de ella, solo para las ayudas que significaba, y había incluso entre los alumnos 2 niños con síndrome de Down. Y yo encuentro admirable que en un Chile tan que lleva ya unos 2, 3 años enamorado de la política del enojo perpetuo, en que los terapeutas sociales hablan de la agresividad desatada, que el consumo de tranquilizantes parece que es de los más grandes que tenemos en América Latina, según dicen, no sé si es verdad, que Pedro Arriba recomienda que haya una especie de terapia colectiva de la sociedad y de la política, y que los fracasos son de todos los días y la situación económica mala y todo el mundo enojado, y aparece una artista que hace una cosa como esta. Yo digo, estas son las cosas que renuevan esperanza. Lo encuentro muy bonito y fuera de la calidad artística de Eva, encuentro la calidad humana que representa haber hecho una cosa así. Maravilloso. Todas las Te felicitaciones. felicito, concuerdo totalmente, porque Eva. esos son los ejemplos que necesitamos destacar. Muy bien, Eva. Oye, a propósito de buen corazón, lo digo buen corazón en este caso con cierta ironía. El tema que nos convoca hoy es un tema que ha estado en la contingencia de los últimos días, pero que lo vamos a tratar de analizar desde un punto de vista histórico y también desde un punto de vista de cuál podría ser su proyección para el futuro, y también desde el ámbito de las ciencias sociales. La palabra clave hoy es indulto. Indulto que aparece en los titulares en los últimos días a propósito de lo que ha concedido el presidente Boric, pero que tiene otra mirada cuyo pie forzado nos va a dar nuestro querido Hugo. Micrófono es tuyo, Hugo. Ya. Mira, yo creo que la figura del indulto ha estado presente en la historia contemporánea nuestra. Es parte, ¿no es cierto?, con George Washington, Estados Unidos. O sea, es una figura que siempre va a estar. Ahora, ¿a qué se asocia la figura del indulto? Porque eso es lo importante tenerlo claro. Se asocia fundamentalmente a los delitos políticos. Pero, ¿y por qué a los delitos políticos? Se asocia como una forma del perdón, como una forma de abrir una etapa de reconciliación, de reencuentro de la sociedad después del conflicto político, y normalmente vienen todos estos indultos, Perú, Argentina, Chile, en fin, producto de la violencia, por un lado, y es una forma también, a su vez, de reparar ciertas injusticias. Eso es lo que hay detrás de un indulto. Y por eso es un instrumento que está en
manos de todos los presidentes de la República. Ahora, en muchos casos y en muchos países ocurre que los indultos son con acuerdo del Parlamento, cosa que acá en Chile no, eso es una potestad exclusiva del presidente de la República. Pero también todos los gobiernos han ido haciendo uso de este instrumento, pero lentamente la cantidad de indultos que se van otorgando son menores. Pero aquí hay un requisito que es fundamental para que el indulto tenga una buena acogida, que tiene que ver con la opinión pública. El indulto, para que tenga valor, debe contar con la opinión favorable de la opinión pública. Cuando eso no ocurre, normalmente lo que surge es un descrédito a las instituciones. Ahí está el riesgo. O sea, si yo hago un indulto y ese indulto no tiene el beneplácito de la ciudadanía, un gran porcentaje de la ciudadanía, normalmente, ¿no es cierto?, se empieza a cuestionar la figura del indulto. Un ejemplo de la historia de nuestro país, que hay una película que se hizo al respecto, El Chacal de Nahuel Toro. La gente, la ciudadanía, ¿no es cierto?, pedía el indulto para el Chacal de Nahuel Toro. ¿Por qué? Porque la cárcel por primera vez había cumplido con el objetivo de que el tipo se reinsertara, que aprendiera a leer, que se transformara en persona, después de haber sido un animal. Abro las comillas del caso. Y Jorge Alessandri no dio el indulto y lo terminaron fusilando. Pero había un indulto que contaba con el beneplácito de la gente, con el apoyo de las personas. Por lo tanto, si Alessandri otorgaba ese indulto, iba a ser aplaudido. Pero bueno, este es un tema que es muy sensible. Es una materia demasiado sensible y por lo tanto siempre la opinión pública va a tener una fuerte presión frente a lo que se está haciendo. Y el ejemplo lo tenemos ahora, cómo se ha cuestionado el indulto a algunas personas. Y eso va a estar siempre presente. Y para que este trámite, que es potestad del presidente de la República, yo no estoy diciendo que el presidente de la República actúe legalmente, no, es potestad del presidente de la República, tiene que contar con que la ciudadanía, ¿no es cierto?, manifieste su acuerdo por lo menos una gran mayoría. Cuando eso no ocurre, la institución del indulto empieza a ser cuestionado por todos. En algunos países, sobre todo en los sistemas parlamentarios, que es el Congreso, entonces se reparte la obligación entre el primer ministro y el Congreso. Y ahí ese hecho hace que las cosas, ¿no es cierto?, tengan un significado distinto. Ahora, lo otro que tener claro, que el indulto, y Pedro nos puede explicar, no exime la condena. La condena sigue vigente y va a aparecer en todos lados, condenado a. Y eso hay que tenerlo claro, o sea, eso yo creo que es un elemento que hay que tenerlo claro. Pero desde el retorno a la democracia, en el gobierno de Elwin, durante todo el periodo, se indultaron a 928 personas, de distintas características. Frey se indultaron 343. Ricardo Lago indultó en los 6 años 240 personas. Michelle Bachelet, en el primer gobierno, indultó a 67 y en el segundo gobierno a 10. Sebastián Piñera, en el primer gobierno 14, en el segundo a 24, en los 4 años que estuvo de gobierno.
Pero también hay otro tipo de indultos, que son indultos por crisis. Por ejemplo, cuando hay crisis en el sistema penitenciario y conmutan las penas. ¿Mm? Y el tipo que está en enfermedad terminal dice ya, ok, vaya a morir a su casa. Y sale. Y en ese escenario, en el gobierno de Piñera, se indultaron 1.700 personas. Y siempre, en todos los indultos, todos los presidentes han tenido un cuestionamiento porque entre medio va alguno que la ciudadanía dice, a ver, momentito, con este no. Por lo tanto, esto tiene un elemento que es muy fuerte y que está hecho, que este indulto que se otorgó ahora, ¿no es cierto?, tiene un telón de fondo, un escenario en el cual se desenvolvió que es muy complejo. La encuesta CEP así lo demostró. La encuesta CEP, si ustedes la han analizado, entrega una radiografía del Chile actual. Y que más o menos es muy coherente con todas las otras encuestas que se han realizado. Por lo tanto, surge aquí una cuestión que a mí me empieza a preocupar ya de forma definitiva, que hay un divorcio entre el relato del gobierno y las percepciones que tiene la ciudadanía. Y resulta que si a eso le agrego la falta de limpieza del proceso del indulto, la consecuencia, ¿no es cierto?, de inmediato es la falta de credibilidad. ¿Y cuáles son las preocupaciones que más tiene la gente ahora? Seguridad ciudadana. Marca la pauta. Y la encuesta CEP, no voy a dar los guarismos, pero todos los más o menos reconoce, y todas las encuestas dicen que ese es el primero, y aquí entramos a un problema que es súper complejo. La gente no trepida por el suma del orden, por el tema del orden que lo conversamos en este programa, sacrificar libertades personales. Y por lo tanto la democracia entra a ser cuestionada. Porque el orden y la seguridad adquieren un valor supremo. Y si yo más encima digo esto con lo que ocurrió, con los indultos que son cuestionados algunos por el prontuario que tuvieron, en fin, aumenta esta percepción y que lo hace más complejo. Por otro lado, está la crisis de la política y por lo tanto la crisis de la democracia. ¿Y por qué? Porque la gente percibe que la política y la democracia no le está dando solución a su vida cotidiana, que es la seguridad, que es el tema económico. Y seguimos pavimentando la antidemocracia. También, así como está el aumento, ¿no es cierto?, por la inmigración. Y que ya en muchos sectores eso aparece como odio hacia el extranjero, cosa que no había. Porque junto con eso, país global, también se importa lo malo de la cultura extranjera. Entonces se asocia extranjero a delincuencia. Y como no soy capaz de controlar la delincuencia, otorgo perdones, indultos que no corresponden, se asocian, ¿no es cierto?, a la falta de seguridad. Todo ese cóctel, ¿no es cierto?, si no es manejado en buenas condiciones, hace que la democracia entre en peligro. Y a eso, ¿para qué le agregamos el pesimismo económico? La falta de inversión, una inflación que no da tregua, o sea, llegó al 12.8 este año, ¿no es cierto?, y la canasta básica cerca del 30%. Entonces es complejo. Pero ¿qué es lo que viene? Y aquí es donde está el peligro, cuando vivimos tratando de complacer a las tribus que en función de las redes sociales. Por complacer las redes sociales y por complacer a la tribu mía, compramos un problema país que es altamente complejo. Entonces, la pregunta que yo me hago, que a partir de todo este colorario,
es que no podemos vivir en función de las redes sociales. Pero también es necesario combatir el miedo y el pesimismo. Y junto con combatir el miedo y el pesimismo, la pregunta que se deben estar haciendo en los pasillos de la moneda: ¿cuántos puntos significa menos en la aceptación lo que ha ocurrido esta última semana? Dejo abierto, ahí están mis interrogantes, está más o menos lo que yo veo. Veamos qué pasa. Escucho la opinión de ustedes, en fin. Álvaro. Patricio, Pedro, ¿quién toma el testimonio? Ya mientras lo piensan, yo quiero decir un par de cosas a propósito del indulto. Es solo como aclaración, eh, es importante entender que indulto no es lo mismo que amnistía. Me corregirá Pedro después. Obvio, obvio. Amnistía tiene que ver con el olvido del delito, en cambio el Mm. indulto tiene que ver con el perdón del delito, como la gracia de la autoridad. Solo quiero dejar arriba de la mesa algo que aparece en la ley que citó, de hecho, el presidente cuando justificó los indultos, y es el artículo cuarto. No voy a decir nada más, solo decir, el artículo cuarto de la ley 18.050 señala en su letra, dice, se denegarán las solicitudes de los condenados, y en su letra C dice que se denegarán cuando se tratare de delincuentes habituales o de condenados que hubieran obtenido indulto anteriormente. Eso lo dejo encima de la mesa. Patricia, adelante. Mira, el que pueda hablar con capacidad jurídica aquí seriamente es Pedro, pero yo quiero reaccionar a la profunda presentación que hace Hugo, que aprovecho de felicitarlo por el atrevimiento de buscar un enfoque y de plantear incluso una tesis que me parece discutible, pero que hace interesante la discusión. No sé si el indulto requiere como obligación de otorgamiento la simpatía o la voluntad de la opinión pública. Me parece discutible porque podría haber una decisión de la propia autoridad de hacerse eco de lo que fue su propia campaña y de lo que ha sido la democracia y hacer su propia interpretación que puede ser antipática en determinado instante. Podría haber un indulto producto de un caso internacional, de algo que se revela contra el patriotismo y que puede resultar poco simpático, pero que puede resolver otro problema. Hay distintas motivaciones. Lo encuentro interesante la profundidad con que Hugo, como siempre, pero esta vez con más profundidad, provoca a la discusión. Segundo, creo que hace una entrega de datos históricos muy interesante y también una reflexión con un dato real de lo que ocurrió ese año. Me parece que fue no sé si fue el 67, lo del Chacal de Nahuel Toro. 27. 67. No, fue en el gobierno de Alessandri. El No, gobierno de porque fue el Alessandri. gobierno Jorge Alessandri. No, 63 de haber sido. no, 67 debe haber sido la película de Miguel Litín, De Miguel Litín. que es lejos la mejor película que ha hecho Litín, y con una actuación de Nelson Villagra que es Fenomenal. conmovedora, Es sobre fenomenal. todo que el enfoque que se hace con la película para presentar al Chacal de Nahuel Toro es de una crudeza sobre la existencia del crimen sin barrera, pero a la vez de una sensibilidad para entender que ha actuado como un criminal, con grados de conciencia, con certeza de lo que estaba haciendo, pero con una vida de un cavernícola, la que el hombre había llevado. Y a mí me acuerdo que me conmovió tremendamente cuando escuché en las noticias en esos años, cuando al tipo lo fusilaron, que le piden cuál es su último deseo y dice: me gustaría almorzar con Coca-Cola familiar, con una Coca-Cola familiar. A mí se me cayeron las lágrimas siendo un cabro de ver que había una persona que consideraba que ese podía ser su último deseo. Tenía una Coca-Cola familiar, fíjate
Entonces, dicho lo de la profundidad de Hugo, yo quiero decir tres cosas por ahora. Primero, por favor, que no se siga repitiendo, ojalá, la vulgaridad del debate de decir que el presidente ha indultado personas que cometieron delitos y que son culpables. Yo lo encuentro que ya cuando la prensa coloca eso como forma del debate, es degradar la pedagogía que le corresponde también ejercer a la prensa. Si algo de pedagogía la prensa tiene que hacer. ¿Cómo pueden decir tamaña, cómo decirlo con respeto, pero no puedo decirlo con respeto, no puedo dejar de decir que tamaña imbecilidad? Si se indulta al que es culpable, pues no se indulta al que es inocente. No sigan debatiendo en la prensa de que fulano, que Mateluna, que el otro, que han cometido delitos y que indultaron a alguien que cometió delitos. Pero si no se indulta a alguien que no cometió delito, pues se indulta a alguien que cometió delito y que ha sido condenado. Ese es el indulto. No sé, Pedro puede saberlo, si también existen delitos e indultos durante los procesos. Yo creo que no, porque lo primero que tiene que haber es que funcione un poder del Estado limpio, En transparente, forma autónoma. con los ojos vendados y diga, mire, lo condené. Y sale el otro poder del Estado, mire, lo indulto, lo perdono. Pero el perdón se hace a un culpable, no a un inocente. No sigan creando debate a través de la prensa de que si los tipos son inocentes o culpables. El reclamo no procede por si es inocente o culpable, sino los reclamos que yo atiendo son aquellos que dicen, mire, a mí no me parece por otras razones que deba ser indultado. Por la lección que significa. Usted puede decir, hay gente que dice, mire, yo no quiero que sea indultado porque se trata de delitos de violencia política, de personas que han cometido delitos en la acción de un movimiento político que era muy limpio y muy puro en la gran mayoría, y que estas son excepciones de gente que ha tenido acciones de violencia, o otros que han tenido otras acciones de violencia política. Y yo, podría usted decir, no quiero que lo indulten. Hay gente que lo dice, me dice, yo no quiero que indulten a quien en el clima que hay hoy día, de falta de diálogo, de enamoramiento con el enojo perpetuo, de sobreexcitación, de impulso de la horda, del negacionismo sobre la violencia que ocurrió en algunos momentos del estallido de parte de minorías que necesitan sanción para legitimar la acción de la mayoría. No para negar el valor del estallido, sino para valorar a toda esa gente que se comporta tan limpiamente para reclamar de los abusos, que fue la gran mayoría, y que se habla de 2 millones, 3 millones de personas a lo largo de Chile, y la gente que puso esperanza en una nueva constitución, y que yo creo que vale la pena distinguir, y es interesante ese reclamo, porque ese tipo de conductas son las conductas que legitimó la horda, o la expresión de horda, que también se vio en varios casos de la constituyente. No digo que todos los miembros de la constituyente se comportaron como horda, pero había coreadores, y también no son los coreadores, porque los coreadores son los que dejan que apuntaran al solista, pero había también alabarderos que levantaban el báculo para golpear el piso y decir, aquí viene un inocente preso político, presos ideológicos. Discúlpeme, entonces es legítimo el debate, no de si eran culpables o no, era qué tipo de culpa tenía y si es bueno para Chile el indulto de este tipo de personas en este momento, que es muy distinto a lo de Elwin, porque lo de Elwin era el momento en que estaba en juego la transición y donde había que hacer un gesto en la transición y que había que buscar una manera al revés, no de legitimar la violencia ejecutada, sino que un hombre que estuvo contra el presidente Allende, a favor del golpe, contrario siempre a las posturas de los que indultó, no como el caso del presidente, que aparece cercano a los que indultó. Y Elwin hace un gesto de heroísmo político al indultar a gente con la cual tiene una total discrepancia histórica de por vida. Yo solo encuentro
francamente, un ejemplo de alguien que reflexiona. Usted me dirá, mire, no es que no me gusta, hay gente que me ha dicho a mí, pero ¿por qué indultaron a esa gente? Bueno, yo digo, indultaron a esa gente, así como hay mucha gente a la que no se le ha juzgado nunca por los crímenes de violaciones de derechos humanos. Y porque fueron además en dictadura, que es muy distinto. Y aquí se hizo el indulto respecto a culpables en democracia, que también hay otra forma de discusión. Y no me extiendo más porque si no me voy por mucho rato y voy a ocupar mucho el tiempo, pero quiero decir una segunda cosa que hay aquí, que es, y quizás me voy a guardar para después la tercera, ¿hay una razón política en la decisión del indulto? Me pregunto yo. Me parece que es lo más probable, porque no veo que sea una decisión de pacificación. Hay una decisión política, como dice Hugo Cox, en torno a la tribu. Estos son los míos y los voy a indultar por eso. Como algunos han dicho, mire, es que esto lo prometió. Bueno, pues se lo prometió a sus electores, pues. No es que se lo prometió al país, bueno, lo prometió el país respecto a sus electores, a la gente que estaba con el presidente. Entonces, a ver, entonces son indultados de izquierda. Ah, entonces son indultados de cierta izquierda. O sea, son indultados que no tienen que ver con la concertación tampoco. Ah, entonces se trata de que son indultados los de mi tribu, pero no serán los de la otra tribu. A diferencia de lo de Elwin, que indulta a los que no están en su tribu. Ah, entonces quiere decir que no son materia de ser indultados los que fueron violadores de derechos humanos, aunque estén en los 80 años o lo que sea. Ah, bueno, pero ¿no sería interesante en la línea de que señala Hugo, de que hubiera un debate público sobre eso? De que si queremos hacer indultos sobre quienes ejercen violencia en medio de manifestaciones políticas y delitos comunes, incluso manifestaciones políticas, se puede hacer un debate también respecto a otros indultos y que el país tome la decisión. Entonces a lo mejor se indulta de ambos lados, o a lo mejor el país o el país político dice que no se indulte de ningún lado. Porque dice, mire, yo no quiero que se indulte a los violadores de derechos humanos, pero nada de eso se hace. Entonces, si es político, ¿por qué no abrieron un debate político? Si quiere, incluso privado, pero no hubo ni siquiera el debate privado, salvo el debate en la cocina ya. Entonces, yo al final digo, ¿cuál es la nueva forma de hacer política que expresa este gobierno respecto a esto? No la veo nueva. Al contrario, veo los mismos vicios de los acuerdos, de las cuotas, de los encierros, de las cosas entre cuatro paredes, donde al final se arriesga el propio gobierno a que se disocia del país real y se disocia del aparato político para hacer un indulto de carácter político. Gracias. Pedro Barriga. Bueno, yo coincido con Patricio Ales en felicitar a Hugo Cox por el marco histórico, filosófico en que analizó el tema. Una de las preocupaciones mías es de que esta acción de indulto en la forma en que fue llevada a cabo nos lleve a pensar que la solución es vender el sillón de Don Otto y terminar con los indultos. Porque el derecho penal es una de las ramas del derecho en que el humanitarismo ha estado más ausente que nunca. El derecho penal ha evolucionado muy lentamente. Fíjense ustedes que hasta hace poco, bueno, todavía quedan algunos países del mundo en que las personas son ahorcadas en la plaza pública y se junta una muchedumbre a presenciar eso. Bueno, la guillotina en la Revolución Francesa y todo eso llevó a ciertos desarrollos a que el fusilamiento, cuando se aplicaba en Chile, se aplicaba en forma privada, dentro del recinto penal. No salían a la plaza de armas de la ciudad y ahí se hacía el fusilamiento. Y dentro de las medidas humanitarias estaba que había una bala de salva. Por lo tanto, los 11 fusileros siempre podían tener la esperanza que ellos habían disparado la bala de salva. Y hubo otras medidas humanitarias, que se acercaba el jefe del pelotón con la pistola de repente y si todavía estaba vivo le pegaba un tiro en la cabeza para que se muriera.
y no estuviera agonizando. Entonces, todo eso ha ido evolucionando hasta que al final la pena de muerte se proscribió. El caso del Chacal de Nahuel Toro a nosotros nos deja varias lecciones. Primera lección: nadie se acuerda del nombre del Chacal de Nahuel Toro. Y pasó a la historia con el apelativo tan desdoroso de el Chacal de Nahuel Toro. Segundo, era una justicia distinta la que había ahí. A partir del caso del Chacal de Nahuel Toro se empezó a discutir en las escuelas de derecho el tema de la justicia de clase. Y Eduardo Noboa Monreal escribió un artículo brillante sobre la justicia de clase. Entonces, una persona que fue regenerada, fue reconvertida, que el sistema penitenciario no lo hace nunca, pero en este caso lo hizo, termina sin ser indultado. Yo soy partidario ferviente del indulto, no porque los tribunales cometan errores, no porque la prueba pueda haber sido mal apreciada, no. Claro, por el poder, valor del perdón. el Poder Ejecutivo no puede inmiscuirse en eso, y los tribunales cometen errores, pero el valor del perdón es súper importante. El valor del perdón, El valor del perdón es importante. Te quiero preguntar, ¿se puede decir que el perdón es parte de la justicia? Claro, pues, claro, es parte importante. Si la persona se arrepintió, se le puede indultar. Pero también se le puede indultar si no se arrepintió. Y está con un cáncer terminal y con Alzheimer y cremó a 800 personas en los hornos crematorios, también se le puede indultar, porque ahí la sociedad muestra su fortaleza moral y su superioridad moral frente a los represores. O sea, una persona que está en las últimas condiciones de su vida, haya hecho lo que haya hecho, debe ser indultado, debería ser indultado, y eso debería ser una norma constitucional. Entonces, el problema es que en la forma que se actuó de la peor forma. Cuando tiene más popularidad un gobierno es cuando comienza. ¿Por qué no se hicieron los indultos ahí? Exacto. Y se hicieron cuando está para abajo, totalmente para abajo. Esa es una cuestión, pero ya de catecismo político, que no es necesario ser ningún avesado político o ideólogo para darse cuenta. Los momentos propicios en que se hacen las cosas son súper importantes. Segundo momento, no se va a indultar a nadie más. ¿Cómo que no se va a indultar a nadie más? O sea, si una persona está agonizando en la cárcel, ¿no se la va a indultar? Entonces, error tras error. Y son errores que tienen que ver con que no hay una concepción humanitaria de la vida y de las relaciones entre las personas. No hay la capacidad de perdonar, porque la empatía es una cosa, es ponerse en el lugar del otro, pero el perdón y la compasión van más allá de la empatía, van mucho más allá. Entonces, fíjense ustedes que este poder judicial nuestro, que tan vilipendiado con razón durante la dictadura y que se ha comenzado a restablecer moralmente con una posición de defensa de los vulnerables en la Corte Suprema, una cosa inédita, absolutamente inédita, que no se da en ninguna Corte Suprema de ningún país latinoamericano, que están siempre vinculados con el poder político y económico. La Corte Suprema, que el proyecto de la antigua convención quería limitar a ser un servicio de justicia, la Corte Suprema actuó como poder del Estado y le dijo al presidente: párele, pues, párele, aquí usted no me puede venir a decir que la prueba fue mal apreciada, que usted cree en la inocencia. La potencia con cosas juzgadas. Hoy día escribe un artículo sobre eso en el Mercurio el ex ministro de la Sala Penal, Carlos Kinsemiller, que es un penalista de nota. Entonces, las cosas nos hicieron bien. Nos hicieron bien. Y el tema es qué lección podemos sacar para que se hagan bien. Ahora, una vez una amiga europea me dijo: kiss es kiss, kiss. Entonces, ¿por qué
tener que estar dando una explicación minuciosa de por qué se hizo cada cosa si hay una facultad para hacerlo y no hay una prohibición de hacerla? Si el problema es un problema político del momento en que se hizo y cómo se hizo. Ese es, a mi juicio, el problema que es fundamental. Y a mí, lo que más me ha horrorizado de todo esto es decir, no se va a indultar a nadie más. Eso lo encuentro horrible, horrible. Porque creo, Pedro, antes de darte la palabra, Hugo, porque creo, Pedro, que en el fondo, detrás de este proceso de indulto, a diferencia de otros indultos y amnistías a lo largo de la historia de Chile, este no tenía un propósito. Mira, 1828, 1851, 1924-25, los que hizo después Carlos Ibáñez, los indultos y las amnistías, bueno, y las cifras que dio Hugo al principio. El hecho de que después de la dictadura los indultos han ido bajando a través del tiempo, y fueron muchos durante el periodo de Elwin, y después han ido bajando, tiene que ver con que en general el propósito de indultos y amnistías en la historia está relacionado con generar situaciones y un propósito de paz, de pacificación frente a ciertas crisis políticas y sociales. En este caso no se ve ese propósito, se ve como una herramienta para la tribu, como decía Lugo al principio, y por lo tanto ahora que ya cumplí con la tribu, probablemente dejé de tener propósito para ello, entonces anuncian que no va a haber más indultos. Por eso yo creo que hay detrás una falta de propósito. Ahora sí, Hugo, todavía has pedido la palabra. No, está bien. Mira, yo he escuchado con atención lo planteado por Patio y por Pedro, y la verdad las cosas que aquí yo le agregaría un par de cositas que no pueden quedar a un lado. Si ustedes se fijan, todas estas personas son parte de un momento en la historia de este país, de una coyuntura de este país que fue compleja, en que en la calle se mezclaron personas que sí querían cambios, pero con mucho lumpen. Y el lumpen fue utilizado en función de, y ese lumpen, ¿no es cierto?, fue catalogado como héroe. Están haciendo un sacrificio por, y por lo tanto, esa tribu, ¿no es cierto?, confunde lo que es un proceso político, confunde, ¿no es cierto?, lo que es una revuelta, y mete todo en un mismo saco. Y déjame complementarte, Hugo, con algo que nos dice, a propósito de eso mismo, que nos dice Miguel Concha en el chat. Nos dice que hoy existe quienes ya establecieron una nueva tipología de reos, que son los luchadores sociales. O sea, está en esa misma línea que tú estás señalando. Claro, pero te fijas tú entonces, y eso se desinfló. Si ese momento desapareció del mapa, hoy estamos en otro momento histórico que requiere de un análisis que es distinto. Los pliegues que tiene la sociedad son demasiado complejos como para asumirlo en términos tan mecánicos. Y esto requiere de mucho tacto, requiere de más política. Y aquí no hay más política. Requiere de mucha conversación, de mucho diálogo, de mucho ponerme de acuerdo con el otro. Mira, si yo le voy a un súper simple, o sea, voy a hacer este indulto, llamo a Macaya. Si tengo teléfono directo con Macaya, oye, voy a hacer esto. ¿Cuándo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué opinan ustedes? Busco los acuerdos primero. Eso es debate político. Obvio, pues, Pato. Pero eso Hacer no un debate, está. un indulto político sin debate político. Exacto. Entonces estamos en el peor de los mundos. Y eso, agreguémosle todos los elementos, ¿no es cierto? Los ripios que tuvo todo esto y que tiene la política actual. Dice el dato del fiscal nacional no es un dato menor. O sea, 2 rechazos, mandan un tercero, acusaciones constitucionales en el gobierno. O sea, y hoy día la declaración del senador Flores fue terrible. ¿Ah? Está publicado en los medios. ¿Qué dijo? Dijo, el Senado no es Quinzania. ¿O el gobierno está jugando a gobernar? De una brutalidad terrible. Entonces,
asumamos que la política es más compleja que las declaraciones al viento. Eso quería... Pato Adelante, está pidiendo Patricio. la palabra. Gracias. ¿Puedo hablar? Sí, Sí, adelante, Patricio. No, director, ya. Mira, desarrollo lo que está señalando Hugo. El gobierno, y tengo que decir una cosa personal, hay gente que me dice, pero tú eres un gallo de izquierda, ¿por qué todo el tiempo hablas contra el gobierno? Pues yo quiero decir la verdad, pues si yo hablaba contra el gobierno que yo ayudé a elegir y fui crítico de todos los gobiernos de la concertación y también apoyador de todos los gobiernos de la concertación, reconozco que me movía entre ser autoflagelante y aceptar todo y reclamar de todo y ser autocomplaciente y valorar todo, y fui oscilando. Reconozco mi debilidad, mi ambigüedad respecto a eso. Pero creo que eso reflejaba una cierta realidad, de que yo no podía decir, ser autoflagelante y decir, mire, está todo malo lo que estamos haciendo o está todo bueno lo que estamos haciendo. Así que me parece que esa crítica de la ambigüedad era un valor, pero yo no puedo valorar lo que está haciendo el gobierno, que en medio de la situación política que está viviendo, el presidente se mete a opinar en contra del Poder Judicial. Porque, oye, un mira, paréntesis, Pato, Davor Harris le quitó el piso. pero sí, por favor, Davor Harris, ¿qué es lo que le dijo? Mire, señor, yo le digo, yo soy el defensor de una de estas personas. O sea, es una parte Yo lo interesada. defendí y tenía convicción que era inocente porque no había prueba, pero debo reconocer que es culpable por decisión del Poder Judicial. El abogado defensor dice que es culpable y sale el presidente a objetar el fallo de la justicia. Aplique el indulto, presidente. No se dedique a cuestionar la justicia. Si los Aplíquelo para indultos callado, se ¿no? hacen, si los indultos, yo hacía la crítica para la prensa, pero le hago la crítica a su excelencia. Le digo, señor presidente, los indultos no se le hacen a los inocentes, los indultos se le aplican a los culpables. Si usted aplicó el indulto y decidió indultar a este señor, no lo defienda como inocente. Dele el indulto porque es culpable, porque si no, no tiene que dejarle indulto, tiene que exigir la libertad. Y la Corte dijo que era culpable. ¿Quiere darle el indulto? Asuma que le quiere dar el indulto. Pero yo le digo que no, sin razón, la evaluación del gobierno sigue cayendo. Yo no veo esta necesidad porque antes, los primeros 6 meses de gobierno, había que hacer una especie de secretaría de las aclaraciones. Cada vez que había una declaración de alguna autoridad, venía una secretaría de la aclaración. Quiso decir esto otro. Fue un error, nos disculpamos y al final a la ministra del Interior la sacaron a los 6 meses. Pero no era solo la ministra del Interior. El ministro de Economía dijo que era bueno que subiera el IVA porque el IVA le convenía a las pymes. Sí, mira, ahora fuera de las aclaraciones, ahora están los intérpretes. Este es otro nuevo cargo que hay, que esto a veces se pasaba en algunas monarquías, ¿no? Cuando había diferencia entre los gobiernos, el poder ejecutivo y la monarquía. Entonces decía, su majestad quiso decir tal cosa. Entonces, como el rey o la reina no habla y no está en la coyuntura, hay un intérprete. Bueno, ¿qué es esto de que la ministra del Interior dice el presidente Boric no quiso decir eso respecto a la justicia? Bueno, el problema no está en lo que quiso decir, yo tengo que juzgarlo por lo que dijo. Lo puedo juzgar por lo que quiso decir también, porque estamos tan llenos de deseos que yo estoy dispuesto a interpretar los deseos, pero mi juicio de valor sobre su intervención en la política es sobre lo que está actuando políticamente. Y esto, mire yo mi cuaderno, en un minuto en que la discusión sobre el tema delitos es gigantesca en el país. No existe nada en el número de la última encuesta de hace unos días que se acerque a la preocupación sobre la delincuencia. 60 y el que sigue es salud, pero no es 55, no 40. Es 50, no es 40.
es 32. Y después viene pensiones 31, educación 26, narcotráfico 25 y finalmente sobre la Constitución 3%. Sobre la delincuencia, el aumento de la delincuencia 60. En medio del anuncio de los indultos. ¿Es criterioso conducir a la política de esa manera? No podía haberse hecho, como dijo Pedro o alguno aquí, al comienzo del gobierno, cuando acaba de ganar. ¿No podrían haber esperado un mejor momento? ¿No cuando está en 60 el tema de la discusión de los delitos? Entonces, no por casualidad aparece esto que yo digo que es una estupidez, de que la gente está discutiendo ya no si el criterio del indulto es adecuado, sino que ni los juicios del presidente, están discutiendo sobre el hecho que haya sido condenado alguien por delitos. Entonces lo están asociando como un acicate a la existencia de la delincuencia que le preocupa al 60. Y eso es lo grave, de que han logrado un intríngulis que no lo pensaba el gobierno, pero han obligado a la asociación. Porque si el 60 de las encuestas contesta que lo que más le preocupa es la existencia de los delitos, al anunciarse un debate, anunciarse un indulto, naturalmente la gente lo que discute es respecto a los delitos, porque está el 60% hablando sobre los delitos. O sea, políticamente no puede haber peor criterio para conducir la situación y buscar alguna relación adecuada de armonía para pacificar el país y tranquilizarlo. Si el país está intranquilo en un 60 con la delincuencia, ¿por qué en la misma semana que está esta encuesta, que el gobierno la conoce, aparecen los indultos respecto a quien naturalmente ha cometido delitos y ha sido condenado? Porque así se dan los indultos. Esto no es criterioso políticamente. Esto es malo. Esto es un descriterio político. Pero no es culpa del presidente. El presidente es inteligente y sensible. Aquí hay un equipo. No sigamos con esta tontera de que ninguno aquí lo ha dicho, de que esto es un tema del presidente. El presidente, esto no es solo el presidente. Aquí hubo un debate con el Ministerio de Justicia y con otros personeros. Entonces no sirve de nada que la ministra Toá haga de intérprete del presidente Boric y diga, no quiso decir esto. Aquí hay una situación de realidad. ¿Y para qué decir en materia de la situación económica lo que opina la gente? La gente dice, está muy mala en un 58. Y vuelvo a otra cosa. Situación económica en la que se acaban de anunciar bonos que confirman nuestro programa de la semana pasada. La clase media queda fuera de cualquier bono. Para los bonos, la clase media es considerada, los emisores de los bonos del gobierno, los que decidieron los bonos del gobierno, consideran que la clase media está compuesta por ricos. Y los ricos a la clase media los tratan como pobres, porque cuando van al banco no tienen garantía suficiente y por lo tanto son considerados pobres. O sea, se confirma lo que decíamos la semana pasada. Y en último término, volvemos a confirmar algo que hemos dicho. Es tan grave la situación en términos de delito, justo cuando se está hablando de indulto. Esto es lo ridículo. O sea, la autoridad política dice, voy a indultar cuando el país entero está diciendo que le preocupa el delito, el 60%. Pero fíjese qué más dice el país cuando justo se están entregando los indultos. Vea el descriterio de entregar el indulto en este minuto. A la pregunta, ¿prefiere usted que se restrinjan las libertades públicas? Algo que Álvaro y yo lo hemos planteado en otras oportunidades. ¿Prefiere usted que se restrinjan las libertades públicas en pos del orden y de la seguridad? Bueno, ya no es el 60% que decía que la delincuencia está en aumento. Es el 68%. El dato de la encuesta que sale esta semana. Ahora, en estos días, estamos en un gobierno que está conduciendo bien la política, con el termómetro en la ingle de la opinión pública, como reclamaba Hugo que debía ser este otorgamiento del indulto, o con sensibilidad respecto a lo que le pasa al país.
No se extrañen entonces que haya críticas de izquierda, de derecha, de centro y de gente que es apolítico. Y no se extraña entonces que frente a este clima político, cuando usted va a convocar al más sagrado de los actos políticos, que es respecto a una nueva constitución, fíjese que la encuesta dice que el interés que tiene corresponde al 3%. 3 puntos. 60 delincuencia, 68 que se restrinjan las libertades en pos de la seguridad y 3 para la nueva constitución. Yo creo que el gobierno tiene una responsabilidad para revertir estos números y si no, no nos extrañemos que entonces en el proceso constituyente tengamos mala participación. Pedro Barrio. Sí, coincido con Patricio Ales en el tema. Me preocupa la venda en los ojos con que el equipo de gobierno analiza los temas. El gobierno todavía no se convence que no tiene mayoría en el Parlamento. Operan como si la tuvieran. Este tema del fiscal nacional, fíjense ustedes que ha hecho resurgir los identitarismos. Porque candidatos de la quina que habrían sido aceptados por el Senado no fueron postulados porque, no sé, defendieron por un delito sexual, hicieron esta otra cosa. Entonces, en realidad, no hay la sensación de que para gobernar hay que ampliar la base social, aunque sea en forma transitoria, de los que apoyan las medidas. Ahora no se sabe qué va a pasar con este señor Valencia, que si lo rechazan yo no sé qué irá a pasar. Yo no creo que el gobierno le va a echar la culpa al empedrado, o sea, a la Corte Suprema, que tenga que hacer un nuevo proceso, porque la Corte Suprema puede hacer un nuevo proceso y elegir otros 5, pero si surgen los pueblos originarios, los feministas, los territorios y todo diciendo este no, porque una vez hizo esto, este otro no, porque entonces no vamos a tener nunca un fiscal nacional, pues. Nunca vamos a tener un fiscal nacional. Tendrían que ser personas sin pasado. Bueno, ese tema tiene harto que ver con que la ministra de Justicia no sea abogado. Es Puede ser, una cuestión esencial. Puede ser, Esencial. Si las categorías que manejan los abogados son distintas de las que manejan los periodistas, los sociólogos u otros profesionales. A lo mejor en otra área ella se desempeñaría perfecto, pero en esta área no se ha desempeñado bien. No se ha desempeñado bien. Y el objetivo del gobierno es conseguir que haya un fiscal nacional, no un ciudadano incólume, blanco por fuera y blanco por dentro, que nunca le haya pegado un combo a la señora, por ejemplo. No, pues, si los seres humanos son una maraña de contradicciones, pero cuando ejercen un cargo, a lo mejor lo ejercen bien. Las 2 personas que han sido rechazadas son personas que son excelentes profesionales, que tienen toda una trayectoria dentro del Ministerio Público y que lo habrían hecho, no cabe duda, mejor que Abbott. Entonces, si rechazan este otro, no sé qué va a pasar, porque la Corte Suprema podría hacer 10 concursos más, pero si los grupos identitarios empiezan a clavarle alfileres a los distintos candidatos, nunca el que se postule va a tener el acuerdo del Congreso. Y aquí hay un argumento político que yo quiero rechazar. Dice, ¿es atribución del presidente proponer? Sí, es atribución del presidente proponer, pero no es atribución del presidente decidir. El que decide es el Senado. Entonces, para que el Senado acoja la proposición, tiene que haber un mínimo de diálogo. No eso de que, oye, ¿cómo estamos? No, si tenemos 31, pero tenemos 2 que los vamos a convencer. Bueno, mañana en la mañana hablamos con ellos, los convencemos y, bueno, resulta que no los convencieron y fracasó, pues. Fracasó. Si esta es una impericia política notable. Y no es una impericia política del sistema político, es una impericia política del gobierno. Yo quiero decir 2 cosas, cortas, muy cortas, si me permite. Sí, adelante. Miguel Concha en el chat está diciéndonos aquí que él
él sostiene que está demostrado que al presidente le gustan los terroristas. Yo discrepo de eso, no creo que le gusten, pero es muy interesante escuchar la opinión que se entrega. Es decir, está hablando algo que yo lo he escuchado repetir, yo no lo comparto, pero eso es lo que ha generado la iniciativa del gobierno. Este tipo de expresiones en el minuto que las encuestas están diciendo otra cosa. Y la segunda cosa que dice don Juan Medina, a propósito de saludar al ilustre Patricio Cueto, que acaba de publicar un libro y lanzar un libro sobre su experiencia comunista, y hoy día mirando las cosas desde otra óptica. Lo felicito por su libro y me alegro que esté con nosotros. Tiene un telón de fondo que parece el desierto, así que a lo mejor está en el rally de Dakar, porque es un gran deportista. Y quiero decir que don Juan Medina dice que aquí hay que mejorar se requiere más comunicación. Yo discrepo de eso, don Juan. Quiero decirle en el chat que me gusta que usted lo ponga y me alegro que ponga esa observación. Pero el problema es de mala comunicación. Cuando el problema es de mala comunicación es cuando uno está haciendo cosas buenas y no logra comunicarlas. Y aquí, si mejoraran la comunicación, la percepción sería peor, porque lo están haciendo muy mal. Oye, el reloj ya nos está pillando. Lamentablemente ha sido un tremendo tema. Creo que lo hemos tomado más allá de la contingencia, a pesar de que la contingencia igual es apremiante. Quedan muchas cosas todavía por seguir hablando de esto y seguramente va a seguir hablando los medios de comunicación, como dice Patricio, sobre el indulto en los días que vienen. Así que esperamos haber dejado encima de la mesa elementos de análisis para todos ustedes, aquellos que nos acompañan en el chat y aquellos que nos ven en diferido. Y dado que el reloj... compren el libro del Pato Cueto. ¿Cómo se llama el libro? Que diga, si te parece, director. Adelante, un minutito. Patricio, abra su micrófono, por favor, y nos cuenta. Patricio Cueto. Se amotinó, se ofendió con lo que le dijimos que estaba en el rally de Dakar. Seguramente. Bueno, pero debe estar en la librería ahí. Patricio Si Cueto. no, lo ponemos en las redes sociales, que nos mande el dato. No. Aprovecho de decirle a Patricio que si tiene el libro en digital, lo podemos subir también a la librería virtual del pensador.io, ¿no? Ahí también es un buen lugar. Se le da harto en digital. Eso. Ya, queridos amigos y amigas, un abrazo grande en esta primera semana del año 2023. Que tengan un excelente fin de semana, que lo pasen muy bien. Chao, chao. Chao, Álvaro. Chao. Chao, Pato. Chao, Chao a Pedro. todos. Chao a todos. Adiós a Chao, todos. fantástico el Chao. programa.